Ahí de pie, diga conmigo: Dios, háblame claramente para hacer tu voluntad. Vamos nuevamente con sus manos alzadas. Dios, háblame claramente para hacer tu voluntad. Puede tomar su lugar. En Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego en Génesis capítulo 2 podemos leer que dice que Dios formó al hombre. Primero Dios tuvo un pensamiento, Dios tuvo una imagen, Dios pensó y luego Dios hizo. No haga, aprovecho en un paréntesis, no haga nada sin primero pensarlo, porque va a ser un desastre. Primero se piensa y después se hace. Repito, en Génesis 1, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego en el capítulo 2 leemos que la palabra dice que Dios formó al hombre. Por eso el profeta Isaías, quiero hacer este paralelo. El profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1 al 4, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo. ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Si alguien lo entiende, aplauda fuerte a la palabra, que esto es poderoso, esto es grande. Nosotros somos el producto de Dios, la idea de Dios. No somos una casualidad, no somos el resultado del pecado, de una noche donde tus papás, o sea, los que se unieron para hacer el pecado, para pecar, para satisfacer solamente el placer, y quedaste tú en el vientre de tu mamá o de aquella mujer que probablemente no conoces, o no tuviste la dicha de tener una relación con aquel hombre también que te engendró, y no tuviste esa oportunidad. Pero tiene que quedar claro en tu vida que fuiste planificado por Dios. Dios es tu creador, tu planificador. Entonces, óigame bien, si hacen un avión, es para que vuele sobre los aires. Si hacen un barco, es para que navegue sobre las aguas. Todo lo creado, todo lo que se hace, tiene un propósito, tiene un uso específico. ¿Alguien me sigue hasta ahí? Entonces, cuando Dios creó y formó al hombre, lo creó con la capacidad, quiero que me escuche esto, la capacidad que cuando pasara por las aguas, como leímos, las aguas no lo iban a ahogar, ni el fuego lo iba a quemar. La referencia bíblica de que esto es verídico aún literalmente, es que cuando echaron a los 3 hebreos al horno de fuego, no se quemaron. No se quemaron. Ahora, no se meta usted al fuego, porque usted sí se va a quemar.
La aplicación hoy en día es que tiene que ver que por lo que pases en la vida, tú tienes la capacidad, Dios te dio la capacidad para soportarlo, para atravesarlo. Amén, tú tienes esa capacidad. Entonces, ¿con qué pensamiento creó Dios al hombre? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando vamos a otra referencia del mismo pasaje bíblico, en otra versión, la palabra de Dios para todos, dice de esta manera el apóstol Pablo: nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo, oído, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano, oído, para que nos ocupáramos en ellas, para que nos ocupáramos en ellas. Cuando Dios decide crear al hombre y formarlo, lo hizo con el pensamiento de que fuera servible para él. Servible para él. Yo te voy a decir un par de cosas muy importantes en esta mañana para tu vida. Que si veniste por una palabra, por el consejo de Dios, por la sabiduría de Dios, vas a salir de aquí en victoria, vas a salir de aquí mejor. Amén. Entonces, cuando Dios decide crear al hombre y formarlo, lo hizo con el pensamiento de que fuera útil para él, servible para él. Por eso en todo, escúcheme, lo que te ocupes, en todo lo que te ocupes, tú no puedes desocuparte de lo de Dios. Te lo explico. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir de parte de Dios en esta mañana? Porque en lo que más nos ocupemos, que no sea lo de Dios, nos mantendrá alejados y apartados de nuestro Creador. ¿No escuchaste? Ocúpate, trabaja, atiende los negocios, atiende la familia, atiende los hijos, pero nunca te desocupes de lo de Dios. Porque en lo que más te ocupes, que no sea lo de Dios, te mantendrá apartado, alejado de lo de Dios. Y tú no quieres eso. Satanás usará cualquier cosa para mantenerte ocupado y mantenerte apartado de Dios, para que no adores, no sirvas, no escuches la palabra, no leas la palabra, no ores y no te congregues. Satanás sabe cómo distraerte para mantenerte ocupado y que te mantengas alejado de Dios. Que aunque tengas éxito acá en lo material, vas a ser un fracasado en lo espiritual, y el fracaso en lo espiritual te llevará al fracaso en lo material. Satanás sabe lo que te estoy diciendo. Satanás sabe cómo lograrlo. Cuando tu interés no es Dios, cuando tu interés no es adorarlo, no es servirle, y te mantienes ocupado aquí, allá, y hoy la gente dice: no, yo no tengo tiempo, ahora no tengo tiempo, estoy joven, estoy ocupado, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy atendiendo mis negocios. Cuando te ocupas más en lo que no es lo de Dios, eso te mantendrá apartado, alejado de tu Creador. Y Satanás sabe cómo hacerlo. Él usará cualquier cosa para mantenerte ocupado, para mantenerte apartado de Dios, para que no adores, para que no sirvas, para que no escuches la palabra, para que no la leas, para que no ores y para que no te congregues. ¿Qué sucede si no le echamos gasolina al carro? ¿Qué sucede
si no le echamos agua al carro? ¿Qué sucede si no le echamos aceite al carro? ¿Qué sucede si tu teléfono ya tiene poca carga y no lo cargas? ¿Qué sucede? Nosotros sabemos mucho de lo que nos rodea. Sabemos mucho de lo material. Hemos aprendido mucho de lo material. Sabemos dónde ir cuando el carro se queda sin gasolina o está por quedarse sin gasolina. Sabemos dónde ir, sabemos qué hacer. Pero cuando nuestra vida se está secando, cuando estamos en un problema, acudimos a medios, a recursos que no es Dios. Y por eso salimos probablemente por un momento, por un tiempo. Pero oiga, cuando no es Dios al cual estamos tomando como nuestro ayudador, como nuestro creador que es, y dejamos o no dejamos que Él nos ayude, todo aquello en lo que confiemos en nuestra vida, más que sea que sea Dios, que no sea Dios, todo, por muy fuerte que se sienta, por mucho que te sientas seguro que no es Dios, te vas a terminar hundiendo. Vas a terminar desgraciado, vas a terminar fracasado. Desgraciado no es un término, una palabra mala, vulgar. Desgraciado es no tener la gracia de Dios. Vas a terminar sin gracia. Amén. Entonces, cuando el carro se queda sin gasolina o está por quedarse sin gasolina, sabemos a dónde ir. Sabemos qué hacer. Cuando necesitamos más dinero, sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero ahora escúcheme. Cuando el carro se queda sin gasolina, sin aceite y sin agua, los jóvenes y aún nosotros los adultos creemos que es solo montarnos al carro y manejarlo. Y darle y darle y darle. Y ese carro nunca se va a acabar. Y de repente ese carro truena por falta de gasolina o agua o aceite, o las tres cosas. Lo mismo con los cristianos. Un cristiano sin Dios, un cristiano, oiga, que no adora a Dios, que no le sirve a Dios, que no escucha su palabra, que no lee su palabra, porque una es escucharla y otra es leerla. Un cristiano que no ora, un cristiano que no se congrega, se seca y se arruina. Termina seco y arruinado. Quien deja de adorar, de servir, de diezmar, de ofrendar, de orar, de oír la palabra, de leer la palabra y deja de congregarse, se seca. Por eso es que aunque muchos de ustedes están congregados, están secos. Porque el carro no solo necesita gasolina, necesita agua y necesita aceite. Y necesita mantenimiento. Y necesita limpieza. Lo mismo es con nuestra vida. Usted no solamente necesita congregarse, usted necesita adorar a Dios. Usted necesita servir a Dios. Usted necesita diezmar, usted necesita ofrendar. No es los pastores los que necesitamos que tú diezmes y ofrendes. Eres tú que necesitas congregarte, eres tú quien necesita adorar, eres tú quien necesita servir, eres tú quien necesita diezmar, ofrendar, eres tú quien necesita de Dios, no nosotros. Nosotros, me refiero a que tú pienses de que lo que vas a hacer a nosotros nos va a beneficiar. No, todo lo que tú hagas, adorar a Dios, servir a Dios, diezmar, ofrendar, congregarte, orar, leer la palabra, escuchar la palabra, te va a beneficiar a ti, te va a mantener finito, te va a mantener conectado, te va a mantener bien.
¿Quién dice amén en este lugar? La adoración, escúcheme, la adoración, la palabra y orar te mantendrá conectado a Dios. El congregarte, el servir, el diezmar, el ofrendar, el ayudar te mantendrá conectado a Dios y a tu iglesia. No es solamente mantenerte conectado a Dios, tienes que mantenerte conectado a tu iglesia. Tú solamente eres un miembro del cuerpo de Jesucristo. La iglesia, sí, muchos usan esta relación para justificarse su frialdad, su sequedad espiritual, su pobreza espiritual, y dicen: yo no necesito congregarme. Sí necesitas congregarte, entendiendo que la iglesia no son las cuatro paredes y el techo, somos nosotros. Pero tú no eres la iglesia, tú eres un miembro de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Y tú no dejaste tu cabeza en tu casa hoy. Tú no dejaste un miembro de tu cuerpo en tu casa hoy. Tú no dejaste tus manos trabajando en tu trabajo ayer. Tú andas completo. Por eso, ningún cristiano o ninguno que se llama decir que es cristiano, oiga, puede estar completo siendo un solitario, apartado de la iglesia. Somos completos cuando estamos juntos. ¿Quién dice amén nuevamente? Te repito, la adoración, la palabra, orar te mantendrá conectado a Dios. Pero el congregarte, el servir, el diezmar, el ofrendar, el ayudar te mantendrá conectado a Dios y a tu iglesia. Conectado a Dios y a tu iglesia, oíme, podrás dar mucho fruto. Mucho fruto. ¿Qué frutos vas a dar? ¿Qué frutos vas a dar? ¿Qué fruto va a haber en tu vida? Conectado a Dios y a tu iglesia podrán dar mucho fruto. Y tu fruto permanecerá. Y te dejo con un par de frutos. Conectado a Dios y a tu iglesia, siempre estarás animado. Siempre estarás inspirado. Siempre estarás motivado. Siempre estarás fortalecido. Serás estable. Y podrás ya no solo pensar en ti, sino que ayudar a otros. Ayudar a otros. ¿Quién dice amén? Dios es nuestro creador. Nos creó para buenas obras. Todo lo que el hombre hace, lo hace con un fin. Asimismo Dios, te decía, nos creó para un fin. Nos creó para Él. El apóstol Pablo lo dice de esta manera a los romanos en el capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. En la versión TLA dice: en realidad, dice el apóstol Pablo, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Dios lo creó todo por Él y para Él. Tú no puedes vivir independientemente de Dios. Tú no puedes vivir alejado de Dios, porque cuando te alejas de Él, Él como tu creador es el único que te puede mantener, te puede alimentar, te puede sostener. ¿Quién dice amén? El inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre, óigame, dice que lo formó. Pero cuando el hombre le falla a Dios, se deforma. El día que el hombre le falla a Dios, oiga, lo que Él formó y era perfecto y bonito y agradable en gran manera para Él, escúcheme,
se deformó. Pero cuando Dios creó al hombre, lo formó con sus manos. Pero ahora, para Dios volvernos a formar, ya no usa sus manos, usa su palabra. Dios va a usar su palabra para formarte. Y no solo somos formados o no seremos formados solamente con querer oír que Dios te ama solamente. Porque al hijo que Dios ama, Dios lo disciplina, Dios lo corrige, Dios lo confronta. Y formarte es ser confrontado, no solamente animado. Amén. Entonces, la idea de traernos, escúcheme, Dios a una iglesia no fue solo para que nos salvemos, fue con el fin de ser discipulados, para formarnos y que trabajemos en su obra. El cristianismo no solo se trata, hermanos, de escuchar una palabra, se trata de ser formados para ser. Amén. Cuando Dios te quiso llamar, se posó en tu corazón o usó a alguien para traerte, para llevarte a una iglesia. Tú no planificaste estar el día de hoy acá. Fue Dios quien de antemano preparó obras. Dios preparó este día y por eso estás aquí hoy. Pero cuando Dios decide llamarnos, nos lleva a un lugar, a una iglesia, para con el fin de formarnos con su palabra. Al ser o al permitir o al dejar discipularnos con su palabra. El cristianismo no solo se trata de escuchar una palabra, se trata de ser formados para luego hacer. El apóstol Pablo dice, el apóstol Santiago en el capítulo 1 versículo 22 dice: no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyes sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. No será suficiente que vuelvas a escuchar un mensaje más. Tú tienes que salir de acá volviéndote un hacedor de lo que escuchaste. Y eso es lo que traerá bendición a tu vida permanente. Porque es que muchos de ustedes, después de oír una palabra, aunque la reciben, algunos se molestan, otros se alegran, otros salen fortalecidos. Pero ¿por qué no te dura mucho la emoción de la palabra? ¿Por qué no te dura mucho el fortalecimiento de esa palabra? Porque saliste y no te hiciste hacedor de ella. Entonces tú eres un oidor que por no hacer lo que la palabra te dijo, te vuelves un oidor olvidadizo. Entonces de nada sirve, no es suficiente escuchar un mensaje. Hay que volvernos hacedor de ella. ¿Cómo? Obedeciéndole. La palabra se escucha para luego hacer. En Mateo capítulo 4 versículo 17 dice Jesús, o dice de Jesús, que comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré. Y os haré. Ese haré tiene que ver con formar. Los voy a formar, les voy a enseñar, les voy a informar. Y formándolos, ustedes harán. Ustedes
os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pero notemos, dice que Jesús predicando decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos cristianos, mucha gente solo está esperando que un día Cristo aparezca y se lo lleve, porque creen, la mayoría de cristianos creen que solo se trata de ser salvos. La mayoría de cristianos creen que es solo sentarse y esperar a Cristo que venga y nada más. Pero esta es la gente más distraída que tenemos como cristianos, más débil, más complicada. Porque el que solo está esperando que Cristo venga no es un discípulo, no es alguien que ha permitido dejarse formar. Entonces escuche, Jesús predicando decía arrepentidos, que tiene que ver con salvación, pero luego dice que les dijo a los hermanos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, óigame, Él les iba a enseñar lo que Él andaba haciendo. Pero al final, cuando Jesús tiene que irse, en Mateo 28, dice: y Jesús se acercó y les dijo, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te voy a dejar en esta mañana con 4 cosas importantes con las que tiene que ver el llamado de Dios a tu vida. Número 1, Dios te está llamando, o Dios te llamó para salvarte. Pero Dios no solamente te llama para salvarte, porque como dijo un predicador, si Dios solo te hubiera llamado para salvarte, el día que le entregaste tu vida, Él te mata y te lleva. Pero Él te deja con un propósito, con un fin. Entonces, el llamado de Dios consta de 4 cosas. Número 1, para salvarte. Luego tiene que ver para discipularte. Y 3, tiene que ver para que entonces tú hagas, tú prediques. Y luego, lo número 4, que tiene que ver con tu vida, el llamado de Dios, es para que tú discipules a otros. Discipules a otros. Por eso, quítate de la mente que aquí el único que predica es el pastor, es los que tienen cuellos con el pastor. No. Tú tienes la oportunidad también de predicar y de discipular. No desde acá. No desde acá. Tú tienes una plataforma más grande que yo. Ve afuera hoy. Ve afuera mañana y predica. Habla de Cristo. Háblale a tus familiares. Dales buen testimonio. Dales ejemplo. Porque a veces invitamos a la gente que venga, pero no viene porque no les estamos dando un buen ejemplo, un buen testimonio. Entonces la gente de afuera dice: ir a la iglesia donde están todos esos hipócritas. Si supiera el pastor cómo hablan, lo que hacen, a dónde van cuando no los miran. Pero un discípulo no anda en cualquier lugar. Un discípulo siempre estará en el lugar correcto. ¿Quién dice amén? Voy a ir terminando. Mucha gente solo se congrega esperando, te decía, para irse un día al cielo. Es por eso que el 95% de los que se congregan, hoy aquí hay 95%, oiga, que no les importa hablarle a los de afuera lo que Dios hizo y está haciendo en sus vidas. Por eso solamente tenemos 2 visitas en esta mañana. No, hombre, relaciónelo. No me contradiga, relaciónelo bien.
Le voy a decir yo cómo lo tiene que relacionar a lo que usted me está contradiciendo. Que usted dice, yo invito y no vienen, que no sé qué. No, relaciónelo de esta manera. Cuando usted se iba a tomar, a emborracharse, usted insistía para llevarse a alguien con usted. Porque no solo usted quería terminar borracho. Usted que quería que unos cuantos terminaran borrachos también. Usted tiene que insistir con la gente. Usted tiene que, dice la palabra, fórzalos a entrar. La gente, usted y yo no podemos decir no quiere. El 95% de los que se congregan no les importa hablarle a los demás afuera lo que Dios hizo o está haciendo en sus vidas. Óigame, el 90% de los que se congregan no diezman. El 85% de los que se congregan no sirven. Todo el que se congrega en una iglesia es importante que se disipule para luego disipular a otros. Quien se disipula, escúcheme, aprende a adorar. El carro, te decía, no solo camina con gasolina. Tú no vas a estar lleno de Dios solo congregándote. Tienes que adorar. Quien se deja discipular aprende a adorar, a orar, a leer la palabra, a servir, a compartir, a ayudar, a diezmar fielmente, a ofrendar generosamente y a congregarse fielmente. Usted es fiel a su trabajo. Usted es fiel a su negocio. ¿Es fiel a Dios? Hoy ha sido una mañana de mucho silencio. Pero ya va a ver a dónde vamos a llegar. Quien hace todo lo que le dije se mantiene conectado a Dios y a su iglesia. Quien adora, quien ora, quien lee la palabra, quien sabe escuchar la palabra, quien sirve, quien comparte, ayuda, quien diezma fielmente, quien ofrenda generosamente y se congrega fielmente, oiga, se mantiene conectado a Dios y a su iglesia. Se mantiene conectado. Se mantiene conectado. Pero cuando tú dejas de hacer todo lo que dije, te secas. Te secas. Satanás busca cómo mantenerte ocupado y cansado para que no tengas tiempo para Dios, para ti, para tu familia, para tu matrimonio y para tus hijos. Te lo repito. Si usted no me oyó nada, si usted no aprendió nada, llévese esto último. Satanás buscará cómo, y él es sutil, él es estratega. Él te envuelve la mentira que te aparenta ser verdad. La verdad, dices tú, yo necesito dinero. Y ahí en tu necesitar dinero, que es tu prioridad, entonces el diablo te envuelve con una mentira, o la mentira con una verdad. El pastor no me entiende. Yo tengo que trabajar. Porque Satanás es estratega desde el principio que él creó al hombre, que Dios creó al hombre. Lo enredó, lo desvió. Satanás te va a querer desviar para que te mantengas apartado de Dios, que no tengas tiempo para Dios, tiempo para ti. Dije tiempo para ti. Si ni un carro que es máquina le puedes dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar, tú tampoco fuiste creado para solo darle, 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 porque el cuerpo es como una máquina. Entonces tú te matas trabajando para terminar enfermo.
4 cosas que Satanás va a hacer para que no tengas tiempo. Te va a mantener distraído, cansado, para que no tengas tiempo para Dios, que no te congregues, que no adores, que no sirvas. Te mantendrá cansado, te mantendrá distraído para que no tengas tiempo para ti. Luego, para que no tengas tiempo para tu familia. Luego, para que no tengas tiempo para tus hijos. Luego, unas 5, para que no tengas tiempo para tu matrimonio. Y antes de tener tiempo para tus hijos, primero es el tiempo de tu matrimonio. Y antes del tiempo para todo, es el tiempo de Dios. Pero Satanás sabe cómo mantenerte apartado de Dios. Sobre tus pies, mira lo que dice la palabra. Éxodo 5. Después de hablar con los israelitas, Moisés, yo ya les hablé ahorita a ustedes. Aquí era Moisés y Aarón. Después de hablar con los israelitas, fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron: el Dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad: deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga ahí una fiesta a mi honor. Pero el rey contestó: ¿quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Pero el rey les contestó: mejor vayan a trabajar y miren cuánta gente están distrayendo. Oí. Mejor vayan a trabajar y miren a cuánta gente están distrayendo. Ese mismo día el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo: ya no le den paja a los israelitas para los ladrillos que tienen que hacer, déjenlos que vayan ellos a recogerla, pero exíjanles que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes, dijo Faraón. Estos israelitas son haraganes. Por eso andan gritando que los dejemos ir para adorar a su Dios. Ustedes, le dice Faraón a los jefes, háganlos trabajar más todavía. Manténgalos tan ocupados que no tengan tiempo de creer a las mentiras de Moisés. Tu cansancio, tu ocupamiento en otras cosas, cuando yo doy la palabra, como aquella vez Moisés, Satanás te lanza a tu mente, a tu pensamiento, que no me creas, que no creas a lo que se está hablando. No creas, porque hay gente que cree que solo cuando siente piel de gallina o el predicador está botando gente está ungido. Tal vez hoy no sentiste piel de gallina, tal vez hoy no gritaste mucho, tal vez hoy no dijiste muchos amenes, pero esta es la palabra de Dios para tu vida. Jesucristo dijo, no se afanen, porque el afán te va a cansar, el afán te va a ocupar y te va a mantener lejos de Dios. Pero Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero oye lo que dice Satanás, oye lo que dice Faraón: son unos haraganes, háganlos trabajar más todavía, manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer. Los capataces y los jefes de trabajo fueron a decirle a los israelitas:
el rey de Egipto nos manda decirles que ya no vamos a darles paja para los ladrillos, sino que ustedes tienen que ir y buscarla y recogerla donde puedan, pero deben entregar la misma cantidad de los ladrillos de siempre. Los capataces les decían: apúrense, cada día tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Pero como no podían hacerlo, los capataces golpeaban a la gente, a los jefes de los israelitas que habían puesto para vigilar el trabajo. Les decían: ya van 3 días que no han entregado la misma cantidad de ladrillos. Entonces los jefes israelitas fueron a quejarse ante el rey. Le dijeron: ¿por qué nos trata así su majestad? Pero él les contestó: haraganes, son unos haraganes, me piden que les deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar, y aunque no voy a darles paga, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Dile al jefe que el miércoles no le puedes trabajar porque tienes discipulado. Dile al jefe que el miércoles no puedes ir a trabajar porque vas a quedarte con tu familia. Dile al jefe que quieres darte un descanso. A ver qué te dice. Porque Satanás es un estratega desde aquel tiempo para envolverte y que te mantengas desenfocado, cansado, ocupado en otras cosas y no tengas tiempo para Dios. Al final, tu dinero no vale nada. Al final, todo lo que hayas hecho apartado de Dios, sin haberle adorado, sin haberle servido, sin haberte congregado, todo eso vendrá un día, un soplo, y se va a caer. No salgas de acá, no sigas la vida construyéndola sin tomar en cuenta a Dios. Pero tomar en cuenta a Dios no es solo pedirle a Dios que te bendiga. Tú tienes que adorarlo, tú tienes que servirlo. Ahí con tus ojos cerrados, si Dios habló a tu vida, ¿cuántas veces has dicho no tengo tiempo? ¿Cuántas veces has dicho o has dejado el privilegio? Porque ahora tienes un trabajo, ahora tienes un negocio, ahora tienes un sueño, una meta. ¿No te has dado cuenta que sin darte cuenta el enemigo te ha distraído?